Muy buenas tardes a todos ustedes que en este momento nuevamente nos acompañan en un video chat de Noticias Caracol. Sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy enigmático además. ¿Sospecha usted que su esposo o esposa le está siendo infiel? ¿No confía en el resultado escolar de sus hijos? ¿Desconfía de algún empleado? Pues hoy vamos a hablar de eso, de las mentiras, de cómo descubrir si una persona nos está diciendo la verdad, qué hay detrás de ese lenguaje corporal de los seres humanos que los delata, cuando la boca dice una cosa, pero en realidad la mente dice otra. Y para eso tenemos una invitada con todos los pergaminos. Ella es Rita Karanauskas, especialista en lenguaje no verbal, una de las pocas, o creo que la única cazamentiras que existe en el país. Una persona reconocida en diferentes ámbitos, profesora universitaria y que aprendió además de esta técnica con el gran maestro Paul Ekman, quien fue el asesor y la inspiración de esa serie Lie to Me, para quienes la han visto. A ella le damos la bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mireya. Bueno, yo creo que la pregunta más obvia para empezar es, ¿los seres humanos decimos siempre mentiras? ¿El ser humano está programado para decir mentiras? Sí, el ser humano, y de hecho, así como los animales, estamos evolutivamente programados a decir mentiritas, no mentiras grandes, mentiritas, lo que yo llamo mentiras piadosas. Estas mentiras piadosas son del tipo, salí y había un trancón terrible, va a llover y entonces me demoro un ratico en salir, de ese tipo de mentiras. Las mentiras, sí, exacto, como tú dices, las mentiras piadosas son mentiras que no hacen daño, nos ayudan a vivir un poquito más, como a fluir más en la vida, pero no hacen daño, por eso son piadosas. Bueno, ¿y de qué tipo de mentiras estamos hablando a la hora de estudiar ese lenguaje del comportamiento humano, esas mentiras que ya empiezan a generar una reacción de tipo fisiológico o psicológico que nos hacen actuar de alguna manera? ¿Qué tipo de mentiras son esas? Mira, fíjate que lo que acabas de decir es muy importante. Las mentiras piadosas no generan en el cuerpo ningún tipo de reacción, porque estamos tan acostumbrados a decirlas que no nos generan nada. Ahora vamos a hablar de mentiras ya que comprometen algo, en las cuales las personas tienen algo que perder. Y ahí sí hay disparadores en el cuerpo que se pueden notar. Bueno, me imagino que eso tiene que ver con dos factores, tal vez el psicológico y el biológico, alguna reacción del cuerpo. La mentira va vinculada al miedo. Mientras más miedo tenga una persona, porque cree que si la cogen mintiendo va a tener mucho que perder, en esa medida se generan en el cuerpo los químicos del miedo, que están situados en el cerebro límbico, y eso hace que haya cambios corporales, que podemos ver. Que se pueden ver. ¿Qué tipo de cambios son esos? Mira, por ejemplo, si hay mucho miedo de por medio, si la emoción es muy fuerte, se puede ver cambios de color en la piel. Por ejemplo, hay personas que se ponen muy rojas, otras que palidecen mucho. Hay cambios en la respiración, se acelera el ritmo cardíaco. Eso es lo que mide, por ejemplo, el polígrafo. La pupila se dilata, hay más salivación, hay sudor, bueno, pestañeo muy rápido. Una serie de factores que van delatando de una vez a la persona que va diciendo mentiras. Recuerden, yo los invito a esta conversación que es de doble vía. Recuerden que ella está aquí para contestar sus preguntas, sus inquietudes. Envíenos sus preguntas a través de nuestra página www.noticiascaracol.co, a través de nuestra página en Twitter, @noticiascaracol. Ya saben, si conocen a alguien que le pueda interesar este tema, no importa si está aquí en Colombia o en el resto del mundo, esta señal es abierta para que nos vean. Rita, por favor, ¿cuáles son esas reacciones que un ojo de pronto no entrenado como el suyo puede percibir en una persona que no está diciendo la verdad? Mira, hay muchas cosas que yo puedo ver. Por ejemplo, en la cara hay ciertas expresiones faciales fuera de contexto que alcanzo a ver. Por ejemplo, una persona hace cara como si estuviera sonriendo, pero su cara expresa miedo.
en un segundito alcanzo a ver miedo aunque me esté haciendo una sonrisa. Eso se llaman microexpresiones faciales y son emociones fuera de contexto. O sea, tú las enmascaras con la sonrisa, pero debajo hay otra emoción. Bueno, yo dije una cosa que quería preguntarle. ¿Es lo mismo decir mentiras que no decir la verdad? No, no toda falta a la verdad es una mentira. Hay faltas a la verdad que tú no sabes que estás mintiendo. Por ejemplo, alguien te hace mentir, entonces tú no sabes que estás mintiendo. En ese caso no hay mentira. Y omitir la verdad, solamente contar. Omitir la verdad es una mentira en la medida en que la omisión sea propositiva. ¿Propositiva en qué sentido? Si tú y yo nos hemos puesto de acuerdo, o digamos que tú eres médico, yo soy paciente, y yo te digo, mira, si en el resultado me sale cáncer, no me digas, hay una omisión por parte del médico, pero ya estuvo acordada. Pero si yo nunca hubiera acordado con el médico una omisión de información y él no me cuenta que tengo cáncer, sí es una mentira. Okay. Bueno, nos pregunta Sebastián Gómez, ¿hombres y mujeres mienten por igual o hay más inclinación de un género en particular? En mi consultorio yo he visto que mienten más hombres que mujeres y mienten adicionalmente de formas diferentes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que mienten de forma diferente? Mira, los hombres, yo le digo que los hombres mienten por falsificación. Falsificación es solamente cambiar un pequeño dato en una historia. Y yo digo que los hombres mienten por falsificación parcial, por exageración. O sea, te cambian el dato que tienen 5 carros en vez de 1, que se ganan 50 millones en vez de 5. Los hombres tienden a ese tipo de mentiras muy pequeñas, digamos, solo en un detalle, pero son mentiras que exageran como para ganar poder. Las mujeres mentimos generalmente por no inculpar a terceros o por ayudar a terceros. ¿Ayudar a terceros cómo, en qué sentido? Por ejemplo, a los hijos, cuando la mamá encubre al hijo frente al papá para que el papá no le pegue porque sacó malas notas. ¿Eso está como en nuestro instinto, tal vez? Sí, eso es instintivo en la mujer, ese tipo de mentiras para ayudar a terceros. Claro que las mujeres decimos también otro tipo de mentiras, pero esas son las más normales. Cuando un hombre miente, digamos, para exagerar un poco, tengo 5 carros en vez de 1, ¿eso tiene que ver tal vez con la naturaleza del hombre como conquistador? ¿Tiene algo que ver con eso? Sí, fíjate, Mireya, que los hombres son cazadores, las mujeres recolectoras. Entonces, nuestro papel en la sociedad evolutivamente ha sido como agrupar familias, por eso nosotros tenemos esa tendencia a proteger a terceros. En cambio los hombres son cazadores, van a la conquista, lo que tú decías, y el poder es lo máximo para ellos. ¿Tiene algo que ver la cultura, nuestra cultura de pronto latina, se diferencia en algo de la europea en ese sentido? ¿La educación desarrolla en algún aspecto ese sentido de la mentira o no tiene nada que ver? En nuestra cultura latinoamericana he visto que nosotros somos más dados a las mentiras piadosas, porque nos gusta, somos más sociales. En Europa he visto que las personas dicen menos mentiras piadosas, son más directos. Sin embargo, cuando ya se trata de mentiras grandes, he visto tanto que en Colombia como en otras partes del mundo somos iguales. Bueno, me preguntan 2 cosas muy importantes. La primera es, creo que la serie Lie to Me despertó un especial interés por este tipo de estudios del lenguaje no corporal. Me preguntan que si lo que aparece en series como esa es cierto. Usted estudió pues con uno de los grandes gurús, digamos, de este tema a nivel mundial. Lo que se ve en la serie refleja lo que en realidad es este estudio y este tipo de trabajo. Sí, la serie refleja, tiene mucho de cierto, un 70% de cierto, las señales son verdaderas. Sin embargo, le meten un poquito de Hollywood porque el tema es pesado, entonces lo ponen más divertido, pero en principio es cierto. Es decir, por ejemplo, una persona entrenada, digamos, para cazar mentiras, o sea, en su trabajo, por ejemplo, usted está detrás de un vidrio mirando con los investigadores y usted dice, sí, esta persona está mintiendo, o ¿cómo es eso acá? Pues acá de hecho no existe mucho y lo hago solamente yo.
Lo importante es que el cazamentiras tenga acceso a la persona que están investigando. En la serie a veces no tienen acceso a hacerle preguntas, porque yo detecto son señales de mentira que luego tengo que confirmar con la persona directamente. ¿Cómo es eso de las señales de mentiras? Fíjate que como el miedo tiene, no importa de dónde venga el miedo, se ve en el cuerpo de la misma forma. Entonces yo siempre que veo miedo en una persona y su lenguaje corporal de esa forma me lo muestra, yo tengo que saber de dónde viene el miedo, si es porque me está mintiendo o el miedo puede venir de otra cosa. Puede, por ejemplo, haber un miedo porque yo no le crea. Entonces siempre tengo que confirmar las señales de mentira que yo puedo estar viendo. Me preguntan, ¿usted tiene que tener a la persona al frente para poder leer los signos? ¿O puede, por ejemplo, en una entrevista vía Skype descubrir? Es mucho mejor tenerla de frente y de cuerpo completo, y tener posibilidad de hacerle preguntas inmediatas. Bueno, ¿qué técnicas utiliza usted para descubrir o para inferir que una persona no está diciendo la verdad o está diciendo mentiras? O sea, ¿cómo es, digamos, un análisis suyo? Mireya, para detectar si una persona miente hay que armar un rompecabezas, hay que analizar las palabras y el lenguaje corporal y los signos que se dan simultáneamente. ¿Qué son cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la persona luego de una pregunta comprometedora comete un lapsus lingüe, que es una frase unas palabras que a uno se le salen sin ser consciente, y por ejemplo a la vez se delata con su cuerpo. Entonces por palabras es una parte y por lenguaje corporal otra. Precisamente me pregunta Vengador 1981, ¿existe alguna parte del cuerpo que no se pueda controlar al momento de mentir? De hecho, si yo pudiera escoger para detectar mentiras y solamente pudiera escoger cara, cuerpo y palabras, yo escogería el cuerpo, que es lo más complicado de controlar. Entiendo que hay un tercio en el rostro humano que nos delata, que no es posible controlar. ¿Cómo es eso? Bueno, en la cara humana están las expresiones faciales, que es precisamente lo que se estudia con Paul Ekman. Hay músculos que se llaman músculos confiables en la cara, y los músculos confiables van amarrados necesariamente a determinada expresión facial. Si ciertos músculos, si por ejemplo tú me dices que tienes mucha tristeza y los músculos confiables de la cara de la tristeza no se activan, es posible que me estés mintiendo. Ok. Perdón. Pregunta María Antonieta, ¿ser un buen detector de mentirosos requiere un talento natural o se debe necesariamente estudiar en una universidad? No necesariamente debes estudiarlo, de pronto no en una universidad, pero hay que estudiar. Bueno, y con respecto a esto me pregunta Javier Gómez, ¿por qué se le ocurrió estudiar a los mentirosos? Ay, Javier, pues se me ocurrió porque muchas veces he perdido mucha plata por gente que me ha mentido, y yo creo que yo a la vez también mentía, y muchas veces me pregunté por qué nadie se daba cuenta cuando yo mentía, y eso pues generó alarmas que me llamaron mucho la atención. Entiendo que usted, primero que todo, es administradora de empresas. ¿Estudió algo, digamos, basado en la psicología o simplemente, o mejor dicho, qué materias estudió para tener esta experiencia que tiene, esta expertise? Bueno, yo soy administradora de empresas, efectivamente. Para hacer cazamentiras estudié la mentira en la palabra, la mentira en el lenguaje corporal y la mentira en las expresiones faciales. A partir de los tres se arma el rompecabezas de la mentira. O sea que una persona que quiere, digamos, dedicarse a esto, ¿qué habilidades tiene que tener? La primera es la habilidad de la observación, pero esa habilidad se adquiere con el tiempo. Sin observación no hay nada. ¿Y memoria tal vez? No tanto, porque es algo que tú miras, son gestos que tú miras inmediatamente. Se requiere mucha tranquilidad para poder observar, esa es la clave. Me dicen aquí, Carlos García 22, ¿toda mentira es susceptible de ser descubierta usando su conocimiento? No, en un 70-75% somos acertados los cazamentiras, un 25% a veces se nos pasa. Bueno, y en un país como Colombia, digamos, este tipo de conocimiento, ¿en qué se utiliza? ¿Usted a quién asesora? Yo asesoro empresarios
asesoro abogados, asesoro toda la parte judicial, psicólogos para entrevistas de trabajo. Bueno, a mí me genera una duda y es que, digamos, hasta ahora estamos, hasta hace unos años, digamos, conociendo este tipo, digamos, de conocimiento, el lenguaje no verbal, las expresiones corporales y todo eso. ¿Cómo fue cuando usted empezó hace algunos años acá? ¿Sí le creían? Pues todavía estamos en las mismas, no creas que mucho ha cambiado. La gente solamente me cree ya cuando me ve trabajando. De todas formas existen dudas, hay personas que lo malinterpretan, piensan que no hay que estudiar, que son brujerías, cosas de esas, ¿no? Pero hay que estudiar muchísimo, sobre todo mucho de psicología. Y por ejemplo en otros países, digamos como de Estados Unidos, como Europa, digamos, estas personas que estudian este tipo de comportamientos y que tienen, digamos, este conocimiento sobre las mentiras, ¿en qué áreas se desarrollan? Particularmente en el área judicial. Y mucho en testeo de productos, en investigación de mercados. En investigación de mercados. Porque, por ejemplo, cuando se hacen paneles para sacar un producto nuevo, la gente te puede decir, sí, me gusta mucho este producto, pero una cosa son las palabras y otra cosa es ver la expresión facial de la persona que te dice que te gusta el producto. Bueno, una pregunta que es muy recurrente cuando uno habla de este tema, y creo que se lo han preguntado muchas veces, y es, ¿un buen mentiroso, una persona, puede controlarse de forma tal que pase un polígrafo o que no muestre signos de que está mintiendo? ¿Eso es posible? Sí, sí es posible. ¿Pero qué requiere esa persona? Requiere entrenamiento a nivel de inconsciente y a nivel de creencias conscientes. ¿Por qué? Porque muchas personas, o sea, tú puedes crear a través de la autohipnosis y muchas otras técnicas estados emocionales relajados. Esos son los que necesita el mentiroso, porque en el polígrafo lo que se detecta en la mentira son estados emocionales alterados. Si la persona está tranquila, es muy difícil detectar una mentira. Estela Luz dice, ¿nos puede compartir casos judiciales en los que haya trabajado en Colombia? Y esto me encanta esta pregunta porque hay uno de los casos más sonados, tal vez, aunque usted ya era una experta en su tema, en su campo, quizás su nombre salió, digamos, a la luz pública, en especial a los medios de comunicación, en medio del caso Colmenares. Otros casos o casos que haya usted participado, ¿qué nos puede contar de eso? Tristemente no puedo contar, porque yo siempre tengo que firmar un pacto de confidencialidad. Y en el tema del caso Colmenares, por ejemplo, finalmente usted no fue llamada a brindar su asesoría, pero usted nos puede contar, por ejemplo, ¿qué percibe usted de las personas involucradas en ese caso? Yo creo que yo percibo lo mismo que la mayoría de los colombianos, que hay omisión de información. ¿Omisión de información o algo más? Omisión de información es una forma de mentir. Perfecto. Nos pregunta en este momento Anderson Restrepo, ¿cómo se llama el estudio de las mentiras? ¿Eso tiene algún nombre? No, yo le puse el mío propio, que es Casamentiras. En Estados Unidos dicen polígrafo humano. Bueno, y a propósito de polígrafo, usted trabaja con personas que usan, digamos, este tipo de aparatos. ¿Cómo funciona eso? Sí, yo trabajo con poligrafistas. Nosotros nos complementamos en el trabajo y a su vez soy profesora de poligrafistas. Pero, o sea, para las personas que, digamos, no conocen o no están, digamos, muy involucradas en ese medio, ¿qué mide el polígrafo? El polígrafo mide el cambio emocional de una persona, generalmente debido al miedo. Cuando una persona tiene miedo, el pulso se acelera, la respiración se acelera y la temperatura del cuerpo cambia. El polígrafo va mostrando en una máquina, como pintando, en qué momento hay cambios en el cuerpo de la persona, y el poligrafista tiene que saber de dónde viene esa emoción, si es miedo a una mentira o miedo que el poligrafista no le crea o miedo de estar sentado ahí. Bueno, hay miles de razones por las cuales el ser humano puede tener miedo. Los poligrafistas estudian conmigo para, a través del lenguaje corporal, saber realmente de dónde viene ese miedo. Me llama la atención una cosa, y es que una persona experta, digamos, en cazar mentiras, en identificar quién no está diciendo la verdad, no es muy temida en el círculo familiar y en el círculo social, como que mejor le digo toda la verdad porque si no me va a pillar. ¿Cómo funciona eso?
No, fíjate que no, al revés, el cazamentiras debe pasar siempre encubierto. Si las personas cambian su actitud porque están conmigo, yo no hice bien mi trabajo, porque yo tengo que generar confianza rápidamente en los demás. En esa medida yo puedo detectar una mentira, si no genero confianza, no. Pero por ejemplo, sus hijos, ¿se atreven a decirle alguna mentira de vez en cuando? Sí, se atreven, pero se mueren de la risa. Realmente en mi casa esto no es tan serio como uno pensaría. Bueno, eso me lleva a otra pregunta. Cuando hay un vínculo con una persona, familiar, social, bueno, de alguno, ¿es más difícil de pronto ver esos signos que nos indican que una persona está mintiendo? ¿O no hay, digamos, ninguna diferencia para un ojo entrenado? Es más fácil en la medida en que ya conoces a la persona, y cualquier desviación del comportamiento de esa persona es una señal de alerta, pero es más fácil en ese sentido, pero es más difícil porque la gente no acepta que alguien le esté mintiendo cuando se trata de su círculo familiar. Pues precisamente George JRGB dice: en una relación de pareja, cuando en dada ocasión el sentimiento transmite la sensación de una mentira, ¿cómo hago para identificar cuando me miente? Partamos de una base, no hay personas mentirosas, hay personas honestas que en un momento específico dicen mentiras, ¿sí? El mentiroso de vida se llama mitómano y yo no trato ese tipo de personas, solamente a las honestas que dicen una mentirita. Entonces, la mentira es algo puntual que sucede en un momento y en ese momento la persona cambia inmediatamente su lenguaje corporal, por eso es que yo puedo detectarlo, pero es en el momento preciso. Ese momento preciso, ese lenguaje corporal, ¿qué signos pueden ser? Recordémosles a ellos. Por ejemplo, la señora llegó tarde a la casa, por decir algo, ¿no? Entonces yo le pregunto, bueno, ¿y por qué? Digamos, le digo, bueno, ¿y por qué llegaste tarde? No, porque había mucho trancón. Posiblemente en ese instante la persona cambie de color en su cara, empiece a sudar, baje la mirada, pero es en el momento específico. Sí, que yo le hago la pregunta, es específicamente 4 segundos máximo después de hacer la pregunta, miro el lenguaje corporal de la persona. Y si le preguntamos 10 o 15 minutos después, ¿cuál puede ser el signo? No, yo tengo que hacer la pregunta y mirar los signos inmediatamente después de la pregunta, porque el miedo se ve inmediatamente, 15 minutos después ya no te sirve de nada. Y ese tema que usted acaba de mencionar, cuando bajan la mirada, se da por entendido o se da por sentado prácticamente que una persona mira los ojos cuando está siendo honesta. Cuando desvía la mirada o cuando baja la mirada, ¿necesariamente está diciendo mentiras? No, de hecho eso es un mito bastante popular. Hay personas que dicen mentiras mirando de frente. ¿Qué es lo que cuando hablamos de bajar o subir la mirada, de qué se trata exactamente? Si una persona tiene el hábito de mirar siempre de frente, es un cambio en su hábito lo que me hace pensar que es una señal de alerta. Es como el caso que estábamos hablando ahora de la señora que llegó tarde y dice que estuvo en un trancón. Entonces ella me da 3 señales inmediatas después de una pregunta. Cambia su lenguaje corporal. Si ella me estaba mirando a los ojos, si ese es su lenguaje corporal normal, de pronto los baja. Eso sí es significativo. Son los cambios en el lenguaje corporal los que son una señal de alerta. Bueno, usted ya nos dijo que el tema de los mitómanos es de otro, bueno, es de otro, harina de otro costal, digamos. Pero me pregunta Yeka Rojas, ¿a ellos se les detecta las mentiras o lo hacen de una forma natural e inconsciente que no se logran notar cuando están diciendo una mentira? ¿Cómo es en este tipo de casos? ¿Te refieres a los mitómanos? Los mitómanos, de hecho, no dicen mentiras, digamos, tienen una vida que los rodea mentirosa. Todo alrededor es mentiroso y las mentiras son bastante absurdas y es muy fácil de detectar porque son muy incoherentes. Pero digamos, este tipo de casos de personas lo hemos visto no solo en el cine, sino por ejemplo en casos reales de personas que adoptan una vida, por decir algo, de millonario, o se hacen pasar por millonarios y van, digamos, estafando a la gente. En ese caso, no es imposible detectar a esa persona.
No, fíjate que esos son mentirosos profesionales, son mentirosos que han estudiado hasta el último detalle para estafar a los demás y crear conscientemente vidas diferentes, pero conscientemente. La mitomanía es una compulsión que se da por raticos en una persona, no es... cuando las personas están muy estresadas es cuando las compulsiones se disparan. Entonces el mitómano no es que te mienta todo el día, te esté diciendo mentiras todo el día, tiene ciclos también, tiene ciclos de remisión y ciclos en los cuales no está en remisión. En cambio un mentiroso profesional tiene todo alrededor una vida engañosa, pero que hace propositivamente, no está enfermo. Y me imagino que es demasiado difícil para una persona, pues como yo, por ejemplo, que no tiene entrenamiento en cazar mentiras, ante este tipo de personas que inventan, digamos, una vida y que son mentirosos profesionales. ¿O hay alguna forma que se pudiera uno defender? Es difícil darse cuenta, sin embargo, como te dije antes, la observación lo hace todo en el cazamentiras. Si tú observas, a veces hay incongruencias en alguna parte de su vida. Te voy a poner un ejemplo. La persona estudia toda su ropa para ponerse, vamos a decir eso. Entonces quiere engañar a alguien y se viste divinamente y todo parece perfecto, su oficina perfecta, pero tú vas a la casa y hay algo que no te cuadra. Digamos que la oficina es elegantísima y llegas a la casa de la persona y tiene muebles de plástico. Okay. Entonces en ese tipo de incongruencias es donde se delata el mentiroso. ¿Es más fácil engañar a unas personas que a otras? Me imagino que es más fácil, algunas personas de pronto son más ingenuas que otros, o todo el mundo tiene la habilidad, digamos, de captar una mentira. De hecho, el ser humano, todos tenemos la tendencia a creer en los demás. Yo pensaba que era al revés. No. Por eso nos mienten tanto y por eso no nos damos cuenta. Y en ese sentido se me ocurre una pregunta. ¿Hay alguna edad en que las personas sean más ingenuas que otro o eso es, digamos... No, de viejitos, así como yo, también solemos creerle a la gente. Es una parte bonita del ser humano, es una parte bondadosa, es creer. Bueno, muy interesante. Camilo Penagos pregunta, soy honesto, pero miento para conquistar. ¿Eso es malo? Depende, hay mentiras piadosas que decimos todos, ¿no? Al conquistar es lo normal. Un poquito, uno no es que mienta, es que digamos que pone un poquito de color, pongámoslo de esa forma, pone un poquito de color a las situaciones. Me imagino que también la mentira tiene una función de pronto social en algunas ocasiones, ¿no? Es decir, voy a la casa de, no sé, de un conocido algo y me sirven sopa de zanahoria y resulta que yo odio la sopa de zanahoria, pero por quedar bien digo que sí, que está muy rica. Ese tipo de mentiras, digamos, cumplen una función social, me imagino. Sí, esas son las mentiras piadosas que hablábamos al principio, son bálsamos sociales. A mí me parece que es necesario decirlas, porque si no pasaríamos por groseros, no tendríamos ni siquiera amigos. ¿A quién le va a gustar que le digan que esa sopa está tan fea? Bueno, Claudia70 pregunta, ¿es verdad que existe el lado del corazón y el lado de la razón en el rostro? Si es así, ¿cómo funcionan ambos lados en términos de detectar mentiras? Sí, es cierto que tenemos un lado del corazón, no del corazón, digamos un lado familiar y un lado social, es cierto. En detección de mentiras no me dice nada, en lo que me dice es que me habla más del tipo de personalidad. Por ejemplo, si sobrepusiéramos en un computador dos lados familiares o dos lados sociales, las caras se ven totalmente distintas. Eso lo que la luz que nos da eso es si la persona tiene más habilidades sociales o más habilidades familiares. Bueno, me vuelven a preguntar, ¿en qué parte específica del rostro, Juan López, te guías principalmente para cazar una mentira? No está tan dirigido a la parte del rostro, sino a la parte de los músculos que se activen con la emoción correspondiente. Por ejemplo, los músculos de la tristeza activan determinados músculos en la cara. Si yo digo estoy triste, necesariamente se tienen que activar esos músculos y no otros. Es eso lo que se mira, la correspondencia entre la emoción y los músculos que se activan en la cara. Bueno, yo escuché algo el otro día y no sé si estoy equivocada o no, y es que cuando por ejemplo uno dice una cosa
pero mira hacia otra parte o señala se refiere, digamos, a una persona, pero señala hacia otra parte o mira hacia otra parte, como en el famoso caso de Bill Clinton, ¿es que hay una mentira? No necesariamente una mentira, pero sí es una señal de alerta, porque eso se llama disgregación corporal. Generalmente las personas que están diciendo la verdad tienen todo su cuerpito, todas las partecitas de su cuerpo van para el mismo lado. Cuando hay una disgregación en un momento determinado, es una señal de alerta, porque no es normal que la cara vaya para un lado, los ojos para el otro, la mano para el otro. Eso no es normal. Las manos, no hemos hablado de las manos y eso me parece súper importante. ¿Cómo las maneja una persona que de pronto está nerviosa, que no está diciendo la verdad, que está mintiendo? Las manos son que yo en las manos lo que miro exactamente es si la persona cambia de relajada a tensionada en las manos, es eso. Por ejemplo, cuando tú tienes las manos relajadas, se nota cuando tú ves a una persona, cuando están tensionadas, las manos se tensionan y los brazos se pegan al torso. Es eso lo que tú miras. Sí, los brazos se pegaron al torso junto con las manos. También se ha visto que hay una tendencia que es mucho más difícil mentir cuando las manos están como en la posición del mendigo, que son abiertas como pidiendo una limosna. Es mucho más difícil mentir cuando las manos están abiertas, así que cuando las manos están ocultas. Es decir, y eso me llama la atención porque jamás lo había escuchado, si una persona está en esta posición, es menos probable que esté mintiendo. Sí, es más difícil mentir. Bueno, y el cabello, como el que nosotros tenemos en este momento por la cara, por el viento que está haciendo, ¿cómo es el manejo del cabello en las personas que mienten? Mira, en las mujeres particularmente hay un signo que se llaman manipuladores faciales, que incluye el pelo. Son mujeres que no sé si has visto que se cogen el pelo, le dan vueltas para un lado, vueltas para el otro. Si eso hace parte de su lenguaje corporal normal, no me dice nada. Sin embargo, yo lo que tengo que analizar es lo siguiente. Yo le hago a esa mujer una pregunta complicada. Ella naturalmente se mueve el pelo, yo lo he visto, pero al hacérsela se lo mueve más rápido y eso sí es una señal de alerta. Los manipuladores aumentan con la tensión y con el estrés. Y cogerse o no el pelo se llama un manipulador. Es decir, si una persona se está insistentemente de pronto jugando, lo que llamamos jugando con el cabello, esa es una señal de alarma. Si es algo normal en ella, no. Lo que es una señal de alarma es si aumenta la intensidad del juego. ¿Sí? Si todo el tiempo tú lo haces, yo entiendo que es parte de tu lenguaje corporal aprendido. Lo aprendiste a los 6 años y sigues haciéndolo durante 30 años o 20 años, es aprendido y es normal en ti. Lo que me causa una alerta es que ese lenguaje corporal con el pelo aprendido aumente en un momento determinado. Eso sí me debe disparar las alarmas. Bueno, y por ejemplo, ya hablamos que digamos son una serie y una cadena de reacciones, pero me llama mucho la atención, por ejemplo, los pies o las piernas. Cuando una persona, por ejemplo, está nerviosa, tiende a moverlas, a no dejarlas quietas. ¿Cuál es el signo que uno debe mirar? Igual que con el pelo, Mireya, mira, hay personas que naturalmente mueven el pie todo el tiempo. Es lenguaje corporal aprendido. ¿Yo qué me tengo que fijar? Si la intensidad aumenta. En el momento en que aumente la intensidad de movimiento de pie, igual que en el pelo, eso es lo que me da una señal de alerta, el aumento en la intensidad. ¿Sí? Pero si es algo normal en ti, no me dice nada. Me dicen acá y me piden que repita, por favor, el tema de la posición de las manos, que les llamó mucho la atención a quienes nos siguen en este momento. Si recuerdan los que me están escuchando que las mamás a veces le preguntan a los niños, ¿qué hiciste hoy? Y los niños tienden a veces a mentir y siempre les dicen, déjame ver tus manos primero. Eso, las mamás tienen algo de, digamos, de sabiduría antigua, por eso ellas siempre le dicen a los niños que pon las manos encima de la mesa o déjame ver tus manos. Es mucho más difícil mentir cuando las manos están en la posición del mendigo, o sea, abiertas en posición de súplica hacia arriba, es mucho más difícil mentir que si están ocultas, por alguna razón.
No sé cuál es la razón, pero así eso es lo que se ha visto. Claro que eso no significa que una persona que tenga las manos de mendigo no me esté mintiendo, porque hay personas que son profesionales mentirosos. Pueden mirarte a la cara y estarte mintiendo. Pueden poner las manos así y estarte mintiendo. Pero la mayoría de las personas les cuesta más trabajo mentir si tienen las manos abiertas. Perfecto, interesantísimo. Bueno, me dicen acá, el charlador blue. No, bueno, primero voy con la pregunta de Androvio. ¿Hay hombres o mujeres en su oficio de casamentiras? O sea, ¿hay más hombres, perdón, o mujeres en su oficio de casamentiras? ¿Y a qué colegas respeta usted profesionalmente? Yo en Colombia no conozco casamentiras. Los que conozco son en los Estados Unidos y he trabajado con con hombres y he trabajado con mujeres en la misma proporción. O sea, igual. ¿A qué personas yo admiro en los Estados Unidos? Por ejemplo, a Paul Ekman, lo admiro muchísimo. Que es, digamos, el padre de toda esta ciencia, por decirlo así. Sí. Bueno, habíamos hablado antes, pero quizás vuelvo un poco en este tema. ¿Las mujeres somos mejores cazando mentiras que los hombres? Sí, somos mejores. Tenemos un instinto natural de entender el lenguaje corporal de nuestros bebés cuando nacen. Y eso ya crea en nosotros como ese instinto de observar más, de entender mejor el lenguaje corporal, y eso nos hace de alguna forma más perspicaces. Precisamente sobre su trabajo, pregunta el charlador blue. ¿Ha recibido amenazas por su trabajo? ¿Son los mentirosos personas peligrosas? No, para nada, sobre todo porque mi trabajo es algo científico y algo profesional, entonces para nada, al revés, lo que siempre trato es de ayudar y de encontrar la verdad. Yo no voy tras el mentiroso, yo voy tras la verdad. O sea, no es como en las películas que las personas que trabajan en tienen que enfrentarse a criminales en serie y todas esas cosas. No, de hecho, por ejemplo, cuando yo trabajo con el área judicial, lo que yo hago es proponer las preguntas que se le debe hacer a la persona donde yo veo señales de alerta para encontrar la verdad. Y teniendo en cuenta ese escenario, pues no, nunca he sido ni amenazada ni nada por el estilo. Bueno, alguien me preguntaba aquí en el videochat, ¿cómo hacer para descubrir una persona que miente en el trabajo? ¿Hay ámbitos en donde haya más mentiras que en otros? Sí, lo que yo he visto es que los más mentirosos son los corredores de bolsa y los vendedores. En ese tipo de trabajo se da mucho la mentira. ¿Y en los políticos? Bueno, esos no los nombres, eso es por descarte. ¿Viene con la profesión? Viene con la profesión. Bueno, cuando usted detecta alguna mentira, pregunta Juan López, ¿eso genera alguna emoción en usted? No, para nada. Yo lo tomo sencillamente como una información. Las personas están diciendo mentiras continuamente y yo no vivo mi vida como el cazador detrás de las personas. No, yo me doy cuenta que alguien miente y a veces me da risa y lo dejo pasar. La mayoría de las veces lo dejo pasar si no es nada serio. Bueno, nos preguntan acá un poco, hay varias personas, digamos, interesadas en estudiar un poco más de este tema. ¿Cómo se prepara o cómo puede hacer una persona aquí en Colombia, digamos, para estudiar de este tema? Entiendo que usted tiene un diplomado. ¿Qué enseña usted ahí? Yo tengo un diplomado en la Universidad del Rosario de 80 horas, enseño a armar el rompecabezas de las mentiras. Van profesionales de muchas áreas, así como del área judicial, van abogados, van psicólogos, antropólogos, bueno, personas de negocios. ¿Y qué tipo de profesiones son las que más están interesadas en conocer cómo detectar una mentira? Abogados y psicólogos. Y en ese tipo, digamos, de medio, ¿usted cómo los asesora? ¿Qué tipo de asesoramiento les da a ellos? Pues fíjate, para un abogado es clave, si hace entrevistas de trabajo, saber si la persona que está entrevistando le dice verdad o no. La mayoría de las mentiras suceden en las hojas de vida. El 83% de las hojas de vida tienen mentiras por omisión o por falsificación de información. Y los abogados, imagínate que llegue un caso donde un abogado que diga yo soy inocente, defiéndame, y resulta que no. Entonces el abogado primero tiene que saber a quién va a defender.
No es que no lo defienda, pero necesita saber si es cierto o no es cierto. ¿Le ha llegado algún caso de pronto de alguna persona, digamos desde el otro lado, que esté siendo acusada por alguna razón y sea inocente y le pida, digamos, su ayuda para demostrar que no está mintiendo? Sí, muchas veces. ¿Y cómo, digamos, en ese caso hay algún, cuando es al revés, digamos, que le están pidiendo que usted mire si está diciendo la verdad, ¿tiene algún proceso diferente o es exactamente el mismo proceso? Exactamente el mismo proceso. Muy bien, bueno, les recordamos que estamos aquí desde la sede de Noticias Caracol en Bogotá, Colombia. Hemos hablado por largos minutos ya con Rita Karanauskas, especialista en lenguaje no corporal, la primera y única tal vez cazamentiras que existe en el país. Les recordamos que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, nos envíen sus preguntas a través de nuestra página www.noticiascaracol.com, a través de nuestra cuenta en Twitter, @noticiascaracol, y también a través de nuestra cuenta en Facebook. Esto es una charla de doble sentido. Si tienen algún caso o algo en particular, ella está aquí precisamente para asesorarlos. Bueno, sigamos. Sandra Joana dice: me llama la atención que diga que los corredores de bolsa son los más mentirosos. ¿Por qué o en qué basa su comentario? Pues que yo era corredora de bolsa y sé cómo se mueve el medio, es por experiencia propia. Pero ¿por qué tiene necesidad, digamos, en esa profesión más de mentir? Porque fíjate que donde hay poder hay más mentira. Los corredores de bolsa ganan muy bien, o si no que miren el caso de Interbolsa. Cuando uno ve, y esta es otra pregunta, refiriéndonos por ejemplo al caso de Interbolsa, Laudín pregunta, bueno, lo enfoca por el lado de los políticos. Mirando videos de políticos hablando, ¿podemos aprender a mentir? Sí, a mentir y a detectar mentiras y a mentir. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo lo hago? Fíjate que el que sabe detectar mentiras también aprende a mentir. Desafortunadamente esa es una moneda de doble cara, ¿no? Que no me gustaría que sucediera, pero es una moneda que tiene dos caras. Pero es decir, yo pongo un video de un político y ¿en qué me fijo? Primero tienes que aprender a detectar mentiras. Apenas sepas detectar mentiras, ya sabes cómo decirlas tú mismo. Porque sabes en qué fijarte. ¿Qué tanto tiempo requiere percibir esos signos? ¿Depende de la persona o cómo es ese proceso? ¿Cómo puedo yo, digamos, en cuánto tiempo puedo yo aprender a detectar a un mentiroso? A detectar un mentiroso hay que estudiar mucho. Yo llevo estudiando muchos años y bueno, pues cada vez tengo más experiencia, pero estudio mucho, veo videos todos los días, veo casos todos los días. En la medida en que uno más entrene el ojo y más estudie, pues se te hace más rápido. Pero digamos, si no estudias, si no estás entrenando en videos o con programas especiales, es más difícil. Usted escribió un libro precisamente sobre el tema. Háblenos un poquito de él. Bueno, el libro que lo escribí con Intermedio Editores es un libro muy simple que da las pautas generales para la detección de mentiras. El libro es una guía para el que quiera seguir estudiando, pero es una guía. ¿Y qué otros, por ejemplo, para las personas que están interesadas y que nos están escribiendo, qué otra bibliografía podría recomendar usted? Bueno, yo recomiendo la de Paul Ekman, que es excelente. ¿Y se consigue aquí en Colombia? Hay algunas traducciones, pero como siempre las traducciones no son tan buenas, ¿no? Ajá. Si se puede leer en inglés es mucho mejor. Pero se consiguen acá. Hay dos que he visto que están traducidos, dos de él. Esporádicamente los he visto a veces en la Librería Nacional. Muy bien. DJOX Armenia pregunta: si esta clase de pruebas no son legales en la jurisprudencia colombiana, ¿cómo las aplica? ¿Qué utilidad tiene? La utilidad es antes de llegar a la audiencia. Por ejemplo, en nuestros procesos judiciales, lo primero que se le pide a un sospechoso es que cuente cómo fueron los eventos. A partir de eso es que yo empiezo a trabajar, porque es en esa parte donde yo puedo detectar señales y decirle al fiscal: haga estas preguntas, haga estas o pida estas pruebas.
Hay un tema que leí que me pareció muy interesante y yo quiero que usted me cuente un poco, y es cuando se le pide a una persona, digamos, que está involucrada en algún proceso o en alguna investigación, que cuente los hechos, y creo que después se le pide que los cuente al revés. ¿Cómo es eso? Cuando una persona dice toda una historia mentirosa de principio a fin, se la aprenden generalmente pues tal cual, de principio a fin. Si yo percibo que posiblemente es una historia mentirosa, yo le digo, bien, ahora cuéntame la historia al revés. O sea que eso yo lo puedo aplicar, por ejemplo, con mi esposo. Cuéntame la historia y le voy preguntando de para atrás. Sencillamente le dices, ahora cuéntamela al revés. Las personas como aprenden secuencialmente del principio al fin, si es una historia mentirosa, queda muy difícil contarla del fin al principio, pero eso se usa más es como con niños. Okay. Sí, porque con el esposo si tú le dices, ahora cuéntamela al revés, te pone encima, es un sartén encima de la cabeza. Como, ¿por qué se la voy a tener que contar al revés? Sí. ¿Hay algún otro elemento, digamos, en una historia, dentro del relato, que nos diga, aquí hay algo raro, esto no me suena bien? Fíjate que en el relato es el punto de partida para la detección de señales de mentiras en las palabras. Por ejemplo, si una persona te dice, yo le pregunto, bueno, ¿y qué hiciste después de cine? Por decir algo, me dice, no, yo me fui directamente para la casa. Esa palabra directamente levanta muchas alertas en mí, entonces, porque la persona no tenía por qué decírmelo, si me lo dice por algunas razones, entonces yo le pregunto, por ejemplo, bueno, ¿dónde paraste antes de llegar a la casa? Porque son señales de alerta que me va dando. Como poner cascaritas un poco, como que me dé detalles. Por ejemplo, en ese caso sí, que me dé detalles. Las personas se autotraicionan con sus palabras. Por ejemplo, el típico caso, no, yo no estoy aquí en Cali. Yo no estoy acá en Bogotá, no, uno se va autotraicionando sin darse cuenta. Okay. O yo no soy yo. No, yo no soy yo. Esas son típicas. No, yo no soy yo. Bueno, y los detalles. Exagerar demasiado o no dar detalles, ¿eso qué implica? Depende. Si una persona me cuenta un relato y todo debería tener la misma cantidad de detalles, el principio, la mitad del relato y el fin. Si tú ves que la consistencia en el relato cambia, eso es una señal de alerta. Vamos a pensar que la persona al principio me cuenta muchos detalles, luego donde se pone bueno el relato no me cuenta nada de detalles y luego me cuenta un poquito, entonces no hay una consistencia en los detalles, eso es una señal de alerta, porque los seres humanos somos consistentes en todo. Cuando cambia la consistencia, siempre son señales de alerta. Las palabras que se utilizan o el tono que se utiliza, mejor, ¿eso tiene algo que ver? ¿Cómo cambia? El tono de voz, cuando una persona miente, casi siempre yo he visto que baja el tono de voz y la persona tiene la tendencia a hablar más rápido en ese pedacito, como que quiero salir rápido de esto, y muchas veces inclusive hasta se tapan la boca. ¿Y eso se percibe solamente en oído o hay algún tipo de máquina especial que mida eso? Sí, hay una máquina especial, creo que se llama BCR, pero al oído también lo puedes percibir, si estás bien atenta lo alcanzas a oír. Es decir, una persona también puede escuchar, no sé, al esposo, al hijo, y cuando baja el tono de voz, intuir que ahí hay algo que no. Sí, generalmente baja el tono de voz, habla más como así como mascullando y siguen hablando. Eso es bien típico y eso uno generalmente sí lo alcanza a ver. Pregunta Castaño Marcelita, ¿cómo saber que una persona que es muy callada te dice mentiras? Es decir, esas personas que son bien introvertidas, ¿cómo saber que está mintiendo? Fíjate que la mentira no depende tanto de las palabras de la persona, sino más del lenguaje corporal. Puede que la persona no me hable mucho, pero puede que el lenguaje corporal sea lo que la traicione. No es tanto palabras, sino lenguaje corporal. O supongamos que la persona no hable mucho, nunca habla mucho, y de pronto se autodelata porque te habla demasiado en un momento determinado, te da demasiados detalles de algo. Cambió su costumbre, cambió su forma de ser original, y eso es lo que delata a las personas, los cambios. Sí, como cuando de un momento empezó a hablar como un loro. Empezó a hablar como una lorita y de pronto otra vez dejó de hablar. Entonces todo lo que sean cambios en una persona son delatores. Bueno, Samuel Rojas
¿Recuerda un caso en el que haya sido muy difícil detectar al mentiroso? ¿Nos puede compartir esa experiencia? No tiene que dar nombres, tranquilo. Ay, Samuel, muchos casos. Por ejemplo, en los niños. Es bien difícil detectar la mentira porque de 1 a 6 años a veces los niños no es que mientan, sino tienen fantasías. O que de pronto no tienen muy claro cuál es el límite entre la verdad y la mentira. Es correcto, con los niños es bien difícil por eso, porque no tienen límites, fantasean, entonces con ellos es particularmente difícil. El refrán popular, bueno, acabamos de pasar por este tema, pero a la gente le interesó mucho. El refrán popular de explicaciones no pedidas, culpas concedidas, da pie a que mientan. Sí, sí, eso es una señal de alerta bien importante, porque las personas cuentan mucho más de lo que les estamos preguntando. Y si no hay razón para eso, se están delatando muchas veces. Bueno, pongámonos un poco en los zapatos del mentiroso. Si yo por alguna razón, digamos que no vaya a perjudicar a nadie, que sea por, digamos, una razón valedera, necesito mentir, ¿qué debo hacer? Qué pregunta tan difícil. Yo te puedo contar cómo decir mentiras piadosas, pero las otras son complicadas, sobre todo si son mentirosos ocasionales. Fíjate que los mentirosos ocasionales, esos que dicen mentiras solo de vez en cuando, les queda difícil hasta decir una mentira pequeña, porque se ponen tan nerviosos que casi no tengo consejo para darles, porque inmediatamente, hasta para decir una mentira piadosa se ponen rojos, sudan, tiemblan, les pasa de todo. Entonces, para ellos es bien difícil. Hay otros mentirosos que son los naturales, que ya nacen como con el don de la actuación, entonces para ellos todas las mentiras son fáciles. O sea que eso depende más como de la naturalidad de la naturaleza del ser humano específico. Hay personas que son muy malas mentirosas. Y en ese sentido, por ejemplo, si uno es muy mal mentiroso, ¿es mejor no decir mentiras porque siempre se le va a notar? Se le va a notar, generalmente, sobre todo las personas que cambian de color en su cara. Eso es casi inevitable y casi incontrolable. Bueno, preguntan Andrés Veo 93, ¿dónde se consigue el libro en Cali? En Cali sí hay librería Panamericana, lo más probable que en la Panamericana o en la Nacional. La librería Panamericana o en la Nacional para quienes lo desean adquirir en Cali. Importante también que cuando nos hagan sus preguntas nos cuenten de qué ciudad nos están visitando, si es aquí en Colombia o de qué país, pues para saber por dónde también podemos guiar esta entrevista. O sea que hay mentirosos grandes y mentirosos pequeños, pregúntame Livea. Yo los tengo seleccionados como ocasionales, naturales y profesionales. Los ocasionales, digamos, en este caso serían como los pequeños, porque mienten tan mal que no se atreven casi nunca a mentir. Los naturales son los que nacen con el don de la actuación, no de mentir, pero se les hace fácil actuar, porque los mentirosos actúan naturalmente. Y los profesionales son los que estudian para mentir, o sea, que se arman alrededor de todo un cuento bien complicado. Una mentira, una buena mentira, ¿necesita un tiempo de preparación o a mí se me puede ocurrir así en el momento? Depende del tipo de mentiroso. Si el mentiroso es un mentiroso ocasional, necesita preparación. Por eso coger a una persona corta, no darle tiempo a la persona para pensar qué contestar, es una muy buena estrategia. Por ejemplo, cuando hay un robo en una compañía, tengo 3 sospechosos, citarlos a mi oficina pero sin decirles para qué, para que no tengan tiempo de prepararse. Ok, importantísimo entonces si quieren atrapar a alguien, no darle tiempo de pensar, agarrar los corticos como decimos. Bueno, Soledad Castro, a mí me sudan mucho las manos y la gente cree que estoy ocultando algo. ¿Es ese un síntoma que usted tiene en cuenta al analizar si alguien miente? No, Soledad, yo no tengo en cuenta eso, porque si es algo natural en ti, yo ya me doy cuenta, hablando contigo desde el principio, que tú tienes esa dificultad de la sudoración en las manos, entonces eso no me dice nada en tu caso, pero sí me diría algo, si yo veo que la persona no suda y nunca suda, y de pronto empieza a sudar en un momento, digamos, difícil, específico, eso sí me dice algo. Para Soledad no me dice nada.
Es un poco como el tema de los ojos, ¿no? Que son tal vez un poco de mitos el pensar. Son mitos. La sudoración solamente es válida cuando la persona nunca suda y en ese momento que yo le estoy haciendo una pregunta empieza a sudar copiosamente, pero si no, no. Bueno, un tip rápido, digamos, para los periodistas y los colegas periodistas. Muchas veces cuando entrevistamos queremos descubrir la verdad, pero no tenemos de pronto a la persona al frente, estamos a través de internet, de una cámara. ¿Cómo podemos percibir de pronto que esa persona no nos está diciendo la verdad en algo así que sea inmediato? En algo inmediato, piénsate en el cambio de tono de voz, que generalmente es bien diciente. Si la ves en el cambio de color en la cara, si la ves en el pestañeo, por internet se alcanza a ver si hay pestañeo muy rápido, en el pestañeo muy rápido, en cambio de color de la cara, porque esos son los signos que las personas casi nunca pueden controlar. ¿Cómo es el tema del pestañeo? Mira, generalmente uno pestañea como así, ¿sí ves? Así, o sea, relativamente pausado, pero viene una pregunta comprometedora a la que le hacen los periodistas a alguien y la persona empieza a pestañearte a esta velocidad. Rapidísimo, rapidísimo, empieza a salivar y empieza a hacer salivar, generalmente baja el tono de la voz. Habla muy rápido, se tapa la boca. Esos son signos normales, no significa que todo el mundo los haga, pero los he visto con mucha frecuencia. Muy bien, Camilo Zuluaga dice: me gustaría saber qué síntomas puede presentar una niña que tiene 15 años y todo lo que dice son mentiras. Ay caramba, ese caso es complicado porque si todo lo que dice son mentiras, eso puede irse por una mitomanía. Ya es más un tema de un psicólogo, de una persona especialista en... Sí, es mejor en este caso ya hacerla ver por un psicólogo porque eso no es normal. Es normal que un adolescente diga mentiras, eso es normal, pero mentiras circunstanciales en un momento determinado, no que todo el tiempo esté mintiendo, eso no es normal. Bueno, Carito 54 desde Barranquilla pregunta: recuérdanos algo de cómo identificar a un mentiroso que controla sus gestos al mentir. Bueno, para contestarle a Carito, hagamos un recorderis de lo que hemos hablado, ¿ok? Que es muy importante. Lo que tenemos que evaluar para detectar un mentiroso son cambios en su lenguaje corporal normal. Vamos a pensar que yo siempre miro de frente. En el momento de decir una mentira es muy probable que yo baje mis ojos y además acompañe la bajada de los ojos con dos otros signos corporales de estrés, por ejemplo, sudoración excesiva o cambio de color en la cara. Pero lo que siempre se miran son los cambios de la persona en su lenguaje corporal en un momento de estrés determinado. Yo creo que es como que quede muy claro eso, son los cambios los que se miran, los demás son mitos. Y cada persona es diferente en su lenguaje corporal. Entonces yo miro cambios. Eso es importante, es como reconocer patrones de comportamiento, no que porque una persona de pronto bajó la mirada o de pronto se sonrojó, ya automáticamente está diciendo mentiras. Exacto, eso es un error muy común que se comete. Nunca se puede llegar a conclusiones ligeras de esa forma. Todos mentimos de forma diferente. Y cada persona tiene la tendencia a mentir de otra forma y cada persona hay que mirarla, la tenemos que mirar individualmente y mirar qué cambios tiene esa persona específica. Bueno, la última pregunta porque lamentablemente se nos acabó el tiempo. Castaño dice: ¿cómo creerle a un niño que dice que alguien imaginario lo asusta? Créelo. Generalmente los niños tienen amigos imaginarios. ¿No están mintiendo? No, generalmente los tienen hasta los 6 años. No mienten y son personas que suelen acompañar a los niños, su amigo imaginario. Creo que todos lo hemos tenido. Alguna vez, entonces es creerle. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Podríamos quedarnos aquí toda la tarde con este tema tan interesante, pero lo último que le quiero decir es, si una persona necesita, por ejemplo, su asesoría para algún tema de estos, ¿dónde la puede ubicar? Puede entrar por Google, buscar mi nombre y le bota la página que yo tengo, entrar a mi página y escribirme por contacto. Es súper fácil. ¿Tiene Twitter? Tengo Twitter, pero no lo uso. No lo uso, me quita mucho tiempo. Bueno, pues
primero que todo agradecerles a todos ustedes que nos acompañaron. Rita, muchísimas gracias por aceptar la invitación, esperamos tenerla en otra oportunidad con otro tema. Muchísimas gracias. Si de pronto no pudieron verlo completo, se perdieron algún pedazo, saben de alguien que le pueda interesar este tema pero no pudo llegar para verlo, en un rato estará el video completo del videochat en nuestra página www.noticiascaracol. Los esperamos y en una próxima oportunidad estaremos hablando de otro tema muy interesante. Mil gracias por estar con nosotros.